épocas, a mí me pasó hace muchísimos años. Para mí, pararme frente a las personas era bastante cruel. ¿Y dónde me botaron al charco? En la empresa. En la empresa cuando me botaron allá, me dieron el empujonazo a la piscina, a la parte más profunda. Para mí no fue sencillo esa parte. Para mí no fue nada sencillo. ¿Qué siente uno cuando está frente a las personas? Susto, temor, empieza el cuerpo a sudorar, el corazón empieza a mil. ¿Eso cómo se llama? Emociones. Nosotros tenemos todo ello, nosotros tenemos emociones. Alegría, tristeza, ¿qué otro tipo de emociones tenemos? Ira, melancolía, ¿qué más? Miedo, felicidad, aversión. Digamos que la pena está dentro de lo que es la timidez, dentro de lo que son los temores que uno maneja, porque todos tenemos temores. De hecho, el martes tocamos un pedacito en la clase del estudio bíblico. Todos tenemos temores. Entonces yo les decía, ¿a quién le teme a las arañas? Alzar una mano, ¿cierto? ¿Y qué es una arañita? Pues si tú te pones a detallar la araña en sí, pues no es mucho lo que te puede hacer porque es muy pequeño. A menos que te pongan una araña así de gigante, ¿no? Ya la cuestión cambia. Pero ¿qué es una emoción? Entonces yo encontraba en el diccionario que es la alteración del ánimo producida por un sentimiento. Entonces, ¿dónde están nuestros sentimientos? el alma. En el alma. En el alma tenemos todo este tipo de sentimientos. Cuando tenemos una pérdida, ¿qué nos produce? Tristeza, dolor, tristeza, melancolía, llega a veces hasta amargura, depresión. Ya nos vamos a un nivel mucho más alto, la depresión, ¿verdad? Este tipo de emociones no todas son buenas, no todas son sanas. Todos las tenemos, absolutamente todos tenemos este tipo de emociones. Pero ¿qué pasa cuando nosotros no controlamos las emociones? se descontrola todo. Somos un caos completo. Juanito lo decía en la prédica. A veces normalmente está el pastor predicando y cómo salen bendecidos. Y cuando no alcanzan a llegar a la puerta ya están escurridos. ¿Por qué razón? Porque son emociones del momento. Uy, buenísima la palabra, me tocó. Y medio le dijeron cualquier cosita y ¡pum! Al suelo. Porque eso terminamos teniendo solamente Emociones. Pero que hayamos escuchado la palabra, que haya llegado a nuestro corazón, pues no hubo nada allí. Solamente manejamos esa parte. Por eso les digo, todos absolutamente tenemos todo tipo de emoción. Les preguntaba el martes que quién le daba mal genio. Todo el mundo. No existe nadie sobre la tierra que pueda decir que nunca haya tenido mal genio. ¿De verdad? Que Marcela nunca ha tenido mal genio. Entonces, hablamos de una sección de qué son nuestras emociones, ¿sí? ¿Verdad? Entonces tenemos de que absolutamente todos tenemos este tipo de emociones, pero si ustedes se dan cuenta, algunos manejan mejor que otros las emociones. Por ejemplo, la ira, que lo poníamos de ejemplo el martes. Es muy sencillo que una persona se sulfure con facilidad, pero ahora, ¿qué facilidad tienes tú para controlar la ira? Ahí es donde uno tiene que empezar a preguntarse. Estamos hablando de este tipo de emociones. Ahora vamos con unas emociones que en la psicología le llaman secundarias, que es la vergüenza, el orgullo, la excitación, la ansiedad, la inseguridad, la esperanza, el aburrimiento. ¿Cuántos han sentido todo esto? Todos. ¿Qué nos produce la ansiedad?
Angustia, depresión. Dependencia. Dependencia. ¿No le dan ganas de comer? Sí, A veces se comen mucho y son bobadas. ¿Por qué creen que muchas personas terminan en la obesidad? por la ansiedad. Por la ansiedad, porque empiezan con desespero a comer y empiezan por algo chiquito, pero terminan, y lo hemos visto en algunos programas de televisión, que es, ya la verdad, ese punto yo ya no lo veo porque es que es, Sí, ya o sea, no. son unas vainas Exagerado. que terminan comiéndose las personas tremendas. Pero ¿qué les lleva a todo esto también? Encerrarse ahí. Tristeza, a tener cierta depresión. No, ya la persona no termina siendo conforme. Empieza a tener, porque al verse que ya su cuerpo está en deformación, que ya el cuerpo se deforma, obviamente, una persona obesa, pues empieza a tener tristeza, a esa misma depresión, muchas veces quieren ya matarse. Ese desespero, ¿verdad? Vámonos a Juan 7. El 37. Juan 7, 37. El Espíritu Santo no. Total. Amén. A ver, Desiderio, fuerte y claro. En el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz, diciendo: Si alguno tiene sed, venga a mí y beba. 38. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Amén. Bueno, nos paramos ya aquí en esta palabra, estamos hablando de aguas. ¿Quién sabe qué componente tiene el agua? Hidrógeno. Hidrógeno. ¿Cierto? Si no hay oxígeno, pues no existiría realmente el agua como tal, ¿verdad? Hidrógeno, no oxígeno. Entonces, ¿cuántos han visto un río correr? ¿Y cómo corre ese río? Constante. Fuerza, constante, exacto. Claro, ¿cómo es el agua? Clara, porque cuando el agua se mueve, se Es limpia. de todas formas. Entonces el agua es clara. ¿Qué más encuentras tú en esa agua? Pescado. Aparte de pescado, ya está pensando en algo, es obvio. Dime. Mojarse. Piedras. ¿Para qué nos sirve el agua? Para refrescar, para las plantas, le sirven a los animales, nos sirve para nosotros. Es vida. mismos, ¿verdad? Ujú, Es útil, el agua es útil, por eso habla de agua viva. ujú. Vamos a llegar a un punto donde estas emociones nos llevan a un estancamiento de ese correr de esa agua. ¿Alguien ha visto esas aguas estancadas? Sí. ¿Cómo son? Sucias. Turbias, huelen, Horrible. terrible. ¿Sirven para algo? No. Contaminan. Absolutamente nada. Cuando nos habla de ríos de agua viva, él está hablando justamente de esa fluidez, de esos ríos que nosotros vemos. Pero cuando llegan estas emociones y estas emociones bloquean nuestro ser, llegamos a ese estancamiento, llegamos a esas aguas y en eso nos convertimos en lo que acabamos de hablar de esas aguas. Olemos terrible, servimos para nada. O sea, realmente nosotros no le estamos sirviendo absolutamente a nada, a nadie, porque en eso nos convertimos en unas aguas estancadas. ¿Cómo llegamos allá? Entonces, resulta que tú hiciste la oración de fe, tú empezaste en un servicio, empezaste con fuerza, empezaste así como un agua viva, ¿cierto?
¿Y cómo empieza a fluir en la vida? Claro, todo empieza a encaminarse, ¿verdad? Pero ¿qué pasa cuando tu oración deja de tener ese fuego? ¿Qué pasa cuando estás de pronto de mal genio o mantienes de mal genio? ¿Qué pasa cuando la tristeza te embarga demasiado? ¿Cómo empieza a ser tu oración? Mediocre. ¿Sí? Mediocre. Mediocre, mengua, como dice Nancy también. Pero Vacía. ahí está, vacío. Pero ¿cómo empieza el espíritu no sentirlo? Ya no hay esa conexión, ya no hay ese. Alguien decía en algún momento: yo no siento que Dios esté conmigo, yo no siento que el Señor me hable, yo no siento. Uno empieza a perder esa conexión con el Señor. Lo hablábamos en alguna vez y el espíritu empieza a menguar y llega hasta morirse. Por eso la comparación de las aguas. Estamos hablando de aguas estancadas. Esas aguas estancadas son muerte. ¿Hay algún pescado, como dice Jorleni? No, ahí no hay nada. Ahí no hay vida como tal, no hay nada. Eso terminamos siendo nosotros. Entonces, ¿qué nos lleva a ello? Vamos a empezar por la parte de las parejas. En los matrimonios, ¿qué pasa? ¿Tenemos problemas? Todos, ¿verdad? Escuchaba antes un pastor que decía: cuando yo hago un matrimonio, yo normalmente cojo y enfatizo dos palabras: enfermedad y en las malas. ¿Cuál era la razón? Él dice: porque es que es muy fácil en la emoción, ay, yo te amo, Forever. para siempre. Y resulta que llegaron las malas situaciones y hasta ahí llegó el matrimonio. Entonces él ponía el ejemplo de un matrimonio que había tenido y creo que fueron a los 3 meses, llegó la muchacha y dijo: no, pastor, yo no me voy a separar. ¿Pero por qué? Ay, no, es que yo se quitan los zapatos y le huelen mal los pies. Digo: ¿qué? Yo, o sea, ¿qué pasa? Pues no por el muchacho, o sea, le digo: ¿qué le pasa? O sea, eso es un problema minúsculo de lo que usted me está hablando. ¿Usted se acuerda la promesa que hizo allá frente al altar? Ay, sí, pastor, pero nada. ¿Cuál es la solución? ¿Cuál es la solución? Estamos hablando de una aparente bobada, ¿cierto? ¿Qué pasa cuando hay una crisis financiera? Entonces la misma. O ya sea el señor o ya sea la señora, la misma cosa. Ah, no, yo me separo. ¿Por qué? Porque es que usted no aporta nada aquí. En cambio yo sí. Ya sea el uno o ya sea el otro. Porque como ahora es 50 y 50, entonces equilibran todo, ¿no? Entonces si la mujer no aporta, entonces también, chaito, porque no me sirve. Alguna vez contaba sobre un matrimonio que el señor creció mucho profesionalmente. Entonces al señor lo nombraron presidente de una compañía que era una multinacional. Pero pues su esposa, ella no estudió, o sea, no terminó el profesional, ella no terminó su carrera profesional. Entonces el señor le dijo: lo lamento mucho, pero usted no está a mi nivel. Nos vemos. Después de más de 20 años de matrimonio. Pues sí, como todos quedamos así con la boca abierta, pero es cierto. Sí, el señor se divorció y todo. Tenía otra señora que sí tenía el nivel académico, tenía todo el nivel social para poder estar en el puesto que él estaba. Ahí es donde uno va. ¿Dónde está esa promesa que se hizo en ese día que se casaron, en ese momento? ¿Qué pasó allí? ¿Solo hubo una emoción? Hubo una emoción no más. No hubo absolutamente nada más. Entonces, ¿qué pasó con ese supuesto amor que se tenían mutuamente? Y estamos hablando de absolutamente todos los tipos de problemas.
Entonces, cuando hablamos, por eso hablamos de las emociones. Hablamos de que en emoción podemos decir muchas cosas, tanto buenas como malas. En una ira, ¿qué emociones salen a flor de piel de nosotros? Demasiadas, diría yo. En una ira puede uno destruir perfectamente a una persona. Y no estoy hablando físicamente, estoy hablando de palabra, solamente de palabra. Algunos sí llevan a las manos. De hecho, ustedes se dan cuenta en las fiestas normales, cotidianas de las personas. Eso es el folclore, y se emborracharon y terminaron apuñalándose papás con hijos, hermanos con... O sea, eso es terrible. ¿Por qué? Porque no hay dominio de emociones. Allí no hubo el primer paso, que es el espíritu, que es fortalecer el espíritu. Cuando uno tiene fortalecido el espíritu, las emociones no le ganan a uno. ¿Por qué? Porque en su palabra misma dice, y lo vamos a ver más abajo, vámonos a Proverbios 16:32. Amén. Proverbios 16:32. Mejor es el que tarda en airarse que el fuerte, el que se enseñorea de su espíritu, que el que toma una ciudad. La suerte se echa en el regazo, mas de Jehová es la decisión de ella. Cuando le leemos en otra versión, mejor es ser paciente que poderoso. Más vale tener control propio que conquistar una ciudad. Podemos tirar los dados, pero el Señor decide cómo cae. Nosotros en nuestra ira podemos decir muchas cosas y podemos supuestamente pretender construir, cuando uno con la ira normalmente destruye. O sea, la ira jamás lo lleva a uno a cosas buenas. La ira siempre lo lleva a uno a destrucción. Hablamos en esta parte del matrimonio, y aquí hablamos de que normalmente se encuentra ira, enojo. ¿Qué más se encuentra dentro del matrimonio? Desconfianza. Desconfianza, inseguridades. ¿Qué más? Estamos hablando de emociones. ¿Dime? Cuando hay respeto, estamos hablando de emociones, y estamos hablando de las emociones negativas, ¿no? Emociones que destruyen. Ustedes han visto esas parejas que tienen, o sea, son extremadamente inseguras y llegan a un punto de celos que siguen a la pareja hasta para ir al baño. Llegan a puntos obsesivos, llegan a puntos de obsesión, y muchos de esos puntos de obsesión llegan hasta la muerte. Y lo hemos visto en muchos casos donde no hay nada, pero están tan enceguecidos. La palabra esta mañana nos hablaba de que el Señor, que nos quita el velo en los ojos y nos quita el tapón en los oídos. Eso nos permite ver siempre la verdad de Él, la verdad del Señor. Él es el que nos guía, y Él es el que nos da ese norte. Pero cuando uno está con toda esta clase de sentimientos encima de uno, pues uno está completamente ciego y sordo. Ahí no hay nada. O sea, tú le puedes decir miles de cosas a esa persona, pero la persona no reacciona. La persona no ve que está cometiendo realmente un error. Y por eso este tipo de emociones puede llevar justamente hasta la muerte. Cuando hablamos de una persona soltera, entonces,
¿Qué dijeron? ¿Los solteros nos quedamos así nomás? Pues no. ¿Qué nos puede estancar también? Relaciones tóxicas. A veces tenemos esos tipos de noviazgos donde ninguno le aporta a ninguno, al contrario, son autodestructivos. Escuchaba en la semana pasada también el caso de, ¿cómo es que se llama esta señora? Marta Liliana Ruiz. ¿Ustedes recuerdan de ella? La reina. La que fue reina y todo. Y yo escuchaba sobre ella y yo decía, tremendo, porque la chica, pues ella vivía en su hogar, estaba muy bien y todo, y conoció a un actor, ustedes se acordarán de él, de Guillermo Galvez. Y el mismo papá decía, no, pues este señor decía que había creado hasta los cajeros, y mi hija, uno le decía, mi hija, lo que le está diciendo es mentira, eso no es cierto, pero pues ella estaba completamente ciega. Llegó al punto, bueno, que el señor estando casado, ella se fue a vivir con él. O sea, mire cómo todo empezó al revés. Y estando viviendo ya con él, él ya se mostró como era. Entonces ya empezaron los golpes, empezaron una cantidad de cosas que ella jamás había vivido en su casa, hasta el punto que ya dijo, ya no más, hasta aquí llegué yo, al fin desperté de todo. ¿Por qué? Porque este señor era pues como bastante, no, pero no era tanto lo posesivo, tenía como, pues es que para encerrarte, para hacerte una cantidad de cosas que ella vivió, pues sí, exacto, un trastorno psicológico podríamos decirlo de esa manera. Pero démonos cuenta hasta dónde llega nuestra ceguera, y estamos hablando de la parte de nuestras vivencias, estamos hablando de nuestras vivencias. Ahora la ceguera espiritual. Cuando nosotros no oramos, cuando dejamos morir nuestro espíritu, cuando lo dejamos secar, tocamos el domingo pasado la prédica, ¿de qué se trató? La pereza. De la pereza. Cuando por pereza, no, más tarde, Señor, más tarde, y nunca oraste. Nunca hablaste con él, nunca le diste la palabra, nunca llegaste a la iglesia siquiera a escuchar qué tenía el Señor para ti. Empieza a morirse ese espíritu, y eso que nos empieza a ocasionar ceguera y sordera. Porque pueden decirte, mira, lo que decía Juanito, mira, tienes un gran ministerio, mira, levántate a servir, mira que esa enfermedad no es lo que tú crees. Pero no, porque estamos sordos, estamos ciegos. Dentro de esas, ¿qué más tenemos? ¿Qué más nos puede estancar? Entonces hablamos de unas relaciones tóxicas, los mismos amigos. Entonces, los famosos amigos. Entonces esos amigos que les sirven para tres. Para nada y para nada. ¿Por qué? Porque no les aporta absolutamente nada, al contrario. Hablábamos en algún momento de lo que les pasa a los jóvenes en sus universidades o en el trabajo, cuando van encaminados con el Señor. Normalmente, ¿qué les dicen los amigos? ¡Qué cartera! ¿Estoy para la iglesia? No, a mí me cae el mejor plan. Es que es mucho mejor. No. Porque no nos vamos a tomar, no quiero, ay, pero usted es tan aburrido, qué pereza, estar con usted es una mamera, es una jartera. ¿Qué pasa cuando uno se deja llevar por todo eso? ¿Qué pasa cuando el espíritu de uno no está lo suficientemente fortalecido? Pues se deja llevar, muy fácil. ¿Por qué? Porque es que yo tengo emociones, y en mis emociones empiezo a decir, no, pero es que yo ya me empiezo a sentir solo, ya no tengo un grupo de amigos, ya llego y pues sí, tienes razón, todo el tiempo no había metido en la iglesia, qué manera, sí. No, pues, por una canita de aire, pues, ¿qué puede pasar? ¿Qué puede pasar? Yo en algún momento conté el caso de alguna niña que, eso fue en Estados Unidos, que ella siempre, pues sus papás la guardaron.
la niña se dejó convencer por un grupo de amigas y se fueron a una dichosa fiesta. En la fiesta la violaron. Bueno, pues obviamente ella reaccionó, pues fue fatal porque es su vida, la atropellaron su existir. Obviamente que sus papás la rodearon de amor, sus amigos la rodearon de amor, pero pues sus amigos dentro, porque ella es cristiana. Entonces ella contaba ese caso y ella decía todo por querer buscar otra cosa, por pretender probar, por pretender mirar a ver qué era lo que iba a pasar. Y ese que iba a pasar le costó unas consecuencias bastante grandes en su vida, que no fueron fáciles para empezar ella a superarlas, porque pues para nadie es un secreto que una violación no es nada sencillo, ¿no? De superar posteriormente. En el campo laboral, ¿qué pasa en el campo laboral? Entonces vamos a hablar de nuestros trabajos. ¿Quién ama lo que hace? Amén. ¿Quién más? ¿Nadie más? Cuando empezamos a ver esto, es cuando uno empieza a decir, realmente le hemos orado al Señor cuando estamos ingresando a ese trabajo. Porque ese es nuestro deber ser, ¿no? El antes. Ok, llegamos allí. Recuerden lo que hemos hablado. Y el enemigo siempre le está uno balbuceando. ¿No le da pereza? Miren, no le están pagando lo suficiente. Mire que el de allí acabó de llegar y mire, ya lo ascendieron. Mire que eso que usted está haciendo es demasiado. Eso lo pueden hacer y le tendrían que pagar el doble. Mire que allí el vecino no hace nada, pero le pagan hasta la risa. ¿Cómo empieza uno a sentirse? Frustrado, decepcionado. Voy a poner un ejemplo, un chico que con mucho esfuerzo tiene que estudiar y se quema las pestañas, porque uno literalmente se quema las pestañas cuando uno estudia de noche, pues así literal, y llega a un trabajo, le dicen, le paga el mínimo, y él empieza, ¿en serio? ¿Pero por qué si el otro que le tocó menos esfuerzo que a mí, le pagan más? Empiezan una serie de emociones y una serie de cosas que hacen de que el trabajo de uno no fluya, que lo que a uno el Señor le puso a hacer en esa empresa, no lo haga, lo haga completamente mal, porque así va a terminar siendo terriblemente mal. En las finanzas, ¿qué emociones tenemos? Desespero, ansiedad. Lo decía Juanito. Sí, Señor, yo te creo, tú tienes todo el control de mis cosas. Pero salgo allí, ¿verdad? Que toca ir allí donde Pepito porque toca ir a sacar prestado para tal cosa. ¿Cómo le digo yo al Señor que le creo y ni siquiera lo dejo actuar? O sea, ni siquiera me he permitido dejarle que Él haga lo que tenga que hacer. A lo mejor Él me tenía ya listo ahí lo que necesitaba yo. Simplemente me aceleré. Entonces estamos hablando que actuamos, todo esto lo vemos y lo vemos actuando en emociones. ¿Qué otro tipo de emociones tenemos? Y son unas emociones que tampoco son tan buenas. ¿Qué les produce el chisme? Estamos hablando de un programa de televisión. ¿Qué les produce el chisme? ¿Envidia? Puede ser envidia, ¿qué más? Agradable. ¿Por qué? Porque es que el chisme, si ustedes se dan cuenta, es escudriñar en la vida de los demás. Pero ¿a quién le gusta que se meta en la vida de uno? Nadie. Pero es muy bonito no meterse en la vida de los demás. Yo escuchaba justamente a alguien diciendo sobre eso, decía,
es una actriz y ella decía, miren, nosotros somos igual que cualquier persona, sufrimos, lloramos, reímos, pero les encanta ver los errores y a ver en qué caemos cada uno de nosotros. ¿Por qué? Porque produce felicidad, produce alegría en más de uno. Cuando hablamos de envidia, la envidia produce una alegría. ¿Por qué? Porque, ay, menos mal que le fue mal, menos mal que no pudo, menos mal. Y eso hace parte de una cantidad, estamos hablando de todo tipo de emociones, por eso les digo que estamos hablando de todo tipo de emociones. Emociones que pueden llegar a destruir una persona, sí. Cuando hablamos de todo esto, que se llena nuestro corazón y no dejamos que el Señor actúe, es cuando tenemos un corazón completamente destrozado, un corazón destruido. Yo les decía que si ustedes han visto una persona cuando está cargada, completamente cargada de cosas, ira, rabia, decepciones, eso lo refleja el rostro. Eso lo refleja de inmediato el rostro. Eso se nota a leguas. Uno diría, ay, qué pereza estar con esa persona. Y eso es lo que produce, que uno empiece a aislar a la persona. Y no porque la persona sea mala, no es porque la persona sea mala, sino por todo lo que ha guardado en su corazón, lo que no ha permitido que el Señor trabaje en ella. De hecho, a veces ni lo conoce, que lo más es lo de siempre. Hablamos de personas que llevan 20, 30 años en una iglesia, que se conocen la palabra desde el Génesis hasta el Apocalipsis, ¿verdad? Se la conocen completica, pero realmente accionarla en su vida, no hay nada. Esto me lleva, cuando yo tenía como unos 9, 10 años, estábamos en el Olaya, nosotros vivíamos en el Olaya, íbamos a misa a la iglesia esa grandota que queda ahí sobre la 27. Y siempre que íbamos a la salida, había un grupo de señoras de edad, y las señoras con su camándula, pero en una criticadera. ¿Sí vio a Pepita? ¿Sí vio? Ay, ¿y lo que se trajo? No, pero sí vio. O sea, de la misa no escucharon nada. Ellas se fueron exclusivamente, fue a mirar a la vecina, al vecino, se sabían todo lo que había pasado ahí. Entonces yo le decía a mi mami, yo le dije, ay no mami, qué jartera. Se supone que acabaron de salir de misa y mire, pues yo estaba pequeña, yo le decía, no, qué pereza. Si para eso sí uno va a la misa, para salir a criticar, yo no necesito madrugar, que la madrugada mía era a las 9 de la mañana. Entonces yo le decía, no, madrugar uno para eso, no, mami. Pero mire cómo el accionar de cada persona es un reflejo de lo que Dios hace en cada uno de nosotros. Cuando nosotros no permitimos que actúe en cada uno de nosotros, nuestras acciones son todo lo que hemos estado hablando. Todas esas partes destructivas, frustraciones, todo lo que conllevan. ¿Y qué es lo que ven las otras personas de nosotros? Eso es lo que ven y empiezan, no te cristiano, y mírenlo, ahí, todo frustrado, todo vuelto nada, usted no avanza, no hace nada, su vida sigue siendo la misma, su vida no ha avanzado en absolutamente nada. Entonces uno le dice, ah, no, sí, pero yo amo a Dios. Entonces ahí la pregunta es, ¿realmente sí ama a Dios esa persona? ¿Realmente tiene a Dios en su corazón? Ahí uno tendría que empezar a preguntarse. Vámonos a Gálatas 5, el 16.
La palabra de Dios dice, tiene como título las obras de la carne y el fruto del Espíritu. Digno pues andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí, para que no hagáis lo que queréis. Pero si sois guiados por el Espíritu Santo, no estáis bajo la ley. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de los cielos. Hasta ahí. Entonces decimos que son manifiestas las obras de la carne. Entonces estamos hablando de adulterio. Pero ¿cómo una persona cae en adulterio? Primero, Por los empezó ojos. por los ojos, ¿cierto? Y segundo, por la emoción. Por la emoción. Porque simplemente me gustó aquella chica o el chico le gustó o la chica le gustó a aquel chico, porque ahorita no hay nada de diferencia. Ahorita tanto hombre como mujer están buscando Satisfacción. alternativa, ¿no? Entonces entra por los ojos y por los oídos, palabras bonitas. Ay, tan bonito él, o al contrario, tan bonita ella. Mire cómo me atiende. Y la otra, mire cómo me dijo de lindo, cómo me obsequió cosas. Y todo esto, que son emociones que me producen alegría en el instante, me producen otro tipo de emociones ya biológicas. Sentimientos. Y tanto como sentimientos no. Si uno se da cuenta, normalmente el adulterio es físico. Es una satisfacción física, no es nada más. ¿Por qué razón? Porque resulta que como empiezo con las primeras emociones que me empiezan a producir alegría, entonces esa alegría me empiezan a producir cosas en el cuerpo, deseos que quiero empezar a experimentar. Y esos deseos son los que, cuando uno permite, por eso es que estamos hablando de los deseos de la carne, cuando uno permite que todas estas emociones y estos deseos se apoderen de uno y uno no logra controlarlos, cayó. Y ay, perdón, qué pena. Y el perdón, qué pena, pues obviamente tiene consecuencias, ¿no? Pero ¿qué pasa cuando yo estoy con el Señor y logro, que eso es lo que más abajo nos dice ya en la carta de Gálatas, cuando yo logro que el Señor tome estos deseos, y los tome en control de él, pues va a ser muy fácil para mí poder decir no, gracias. ¿Por qué razón? Porque es el Señor el que está actuando en mí, es el Señor el que está tomando mi cuerpo y el control de mi cuerpo completo y absolutamente todo. Adulterio, fornicación, similar, ¿no? Hablamos de cuando están en noviazgo y tienen relaciones. Inmundicia, lascivia. Aquí en la otra versión nos habla, en Nueva Traducción Viviente, nos habla de inmoralidad sexual, impureza, pasiones sexuales. Lo que decía Juanito y lo que decía Cielo en la parte de la pornografía, ¿qué atrae? Atrae por la visión y empieza a desarrollar emociones. Pero si esas emociones yo no sé controlar, es decir, Señor, toma estas emociones que estoy empezando a sentir, toma el control de ellas, porque no quiero caer. O sea, antes de llegar a empezar a ver, yo tengo que saber cuál es mi debilidad, cuáles son las emociones
que está permitiendo que yo caiga. Porque justamente es todo esto, porque bueno, dominio de carne, pero ¿qué? ¿Qué es lo que me produce a mí todo esto? ¿Qué es lo que me produce que yo caiga en pecado? Que yo caiga en este tipo de cosas. ¿Qué es lo que produce? Es todo este tipo de emociones. Y si ustedes se dan cuenta, pues claro que dan alegría en el momento, ¿o no? Dan alegría en el instante, pero Vacíos. empiezan a ver después unos vacíos, tristeza, empiezan a ver ya consecuencias. Arrepentimiento. Es cuando uno empieza el arrepentimiento. Pero causan emociones y por eso siempre alguien dijo por ahí, es que el pecado es bueno. Es rico. Dulce. Estamos hablando, son emociones, Sí, estamos claro. hablando de la carne, Sí. estamos hablando de la carne. Y cuando no hay dominio de ella, es Gran. cuando nosotros la amarramos. Así de sencillas son las cosas. Hablamos de idolatría. ¿Cuántas veces no hemos caído en idolatría? En todo sentido. No estoy hablando de santos, no estoy hablando de estatuas, no estoy hablando de nada de eso. Pero, ¿qué idolatras tú en tu vida? ¿Quién le quita el primer A tu lugar a esposo, a tu esposa, a los hijos, Trabajo. a los nietos, a los bisnietos, a la mamá, al papá, etc. Es que no puedo vivir sin ti. Entonces, ¿qué pasa también con los hijos? Muchas, y eso pasa en muchas mamás o a veces en muchos papás, ¿qué hacen? Le truncan absolutamente todo el existir de un hijo. ¿Por qué? Porque no quieren que se aparten de él. No permiten. Entonces, voy a poner un ejemplo. Resulta que el niño nació con síndrome de Down. Estamos hablando que un síndrome de Down es un niño que uno siempre va a tener que estar permanentemente con él. Pero ¿qué se ha encontrado a través de estudios? Cuando tú permites que un niño que tiene una deficiencia fuerte, que estamos hablando de una deficiencia, pero cuando tú permites que un niño como él se desarrolle y desarrolle todo su potencial, encuentra una gente maravillosa y hasta administradores de grandes empresas. Sí, amén. Pero cuando no, entonces uno ¿qué hace con ese niño? No, mijito, no se mueve. Ay, no, cuidado, me lo tocan. Ay, no, cuidado porque es que él se me resfría. Y vive toda la vida enfermo, sobreprotegido y completamente su vida destrozada. Cohibidos de todo. Cohibido de absolutamente todo. ¿Qué pasa cuando llega a una edad adulta y resulta que la persona que lo cuidaba fallece? ¿Cómo queda ese niño? Desorden, sin orientación. Solo. Estamos hablando de algo extremo. Pero estamos hablando de personas a veces normales, con todos los, absolutamente, con toda la capacidad para tener un desarrollo. ¿No? Entonces, tanto el papá o la mamá lo sobreprotegen. Cuidado, me lo tocan, cuidado, me lo miran, cuidado, cuidado, cuidado. Y es esa bolita de cristal que cuando llega a chocarse, se autodestruye. Porque no sabe manejar el mundo. Entonces, tenemos unas emociones de sobreprotección, de autodestrucción y de destrucción hacia los demás. Entonces, en esta parte de cuando hablamos de esa idolatría, es cuando tenemos a esa persona por encima de Dios. Claro, nosotros amamos, yo amo a mi esposo, yo amo a mis hijos, pero pues Dios está primero. Y yo sé que mi esposo diría lo mismo. El día que yo llegue y le diga, no quiero, me va a decir, usted verá, es su problema. Pero él no se va a quedar estancado en esas aguas estancadas de las cuales estamos hablando. ¿Por qué? Porque hace mirándome a mí a ver si algún día yo despego. Él no va a hacer eso. Porque uno tiene que tener claro de que primero Es Dios. está el Señor, después es la familia. Pero cuando uno lleva todo esto a ese centro que es el Señor, eso lo vimos en una de las clases, pues es un fluir. Estamos hablando de fluir de los ríos de agua viva. ¿Cómo queremos tener nuestras vidas?
¿En esos ríos o en esa agua estancada? Oliendo a perros. En los ríos, ¿verdad? Hechicería. ¿A quién le gusta todavía que le lean el cigarrillo? Ni fuma. Pero mire que es cierto. Bolsillo el Es chocolate. cierto. Hay gente que a pesar de que está en iglesia, que son cristianos, yo le decía, porque alguien dijo por ahí, ay no pastora, es que usted me tiene que decir quién me está haciendo el hechizo. Le dije, ¿acaso me vio cara de bruja? A ver. Como a quién se le ocurre, o sea, si uno se pone a analizar, nadie te va a decir a ti, a menos que estés manejando este tipo de cosas, quién te está haciendo brujería, quién te está haciendo hechicería, quién te está haciendo eso, como dicen por ahí, la vuelta. En este tipo de cosas. ¿Quién está moviendo la foto? No, o sea, son cosas que uno tiene que tener claro de que el Señor es el único que saca la verdad a la luz. Él es el único que saca la verdad a la La luz. potestad. Pero a uno nadie le dice, ejemplo, cielito, tómese aceite ungido. Eso es lo mejor dicho, sobre sacar a relucir todas las hechicerías que le han hecho. Qué mentira. No, las cosas no son así. Por eso nos habla de cosas de la carne. ¿Por qué creen que muchas personas llegan a estos sitios a que le lean cartas, a que le lean el tabaco, le lean el tapete, bueno, una serie de cosas? ¿Por qué? Las ramas. ¿Sí? Prefieren ver. Respuesta. Prefieren ver. Buscan una Porque respuesta. necesitan respuestas. Necesitan respuestas. Entonces, yo me estoy suponiendo que mi marido me está poniendo los cachos. Entonces yo necesito saber quién es. Y entonces me voy a un sitio de estos y de seguro Le dicen que sí. me van a decir, pero es que eso es una psicología. Ajá. Eso es una psicología. De su misma boca sale. Primero, de la boca de uno sale absolutamente todo. Pero las personas, y por eso muchas personas también lastiman a otros. Sí. ¿Por qué razón? Porque resulta que a mí me dijo que Pepita era la que me estaba poniendo los pies, estaba con él. Entonces, Se la yo llevo. le digo a la bruja, Háganle muchas algo. gracias, hasta luego. No, hágamele la contra. Porque estoy buscando dañar a la Guardadora de otra calzones. persona. ¿Qué me dio? Rabia, ira, enojo, celos, porque todo eso me llevó a él. Todo esto me llevó para llegar a ese punto. Me llevó con todo eso, con todo este tipo de emociones. Entonces, ¿qué más nos habla? Hostilidad, peleas. ¿A quién le encanta pelear? Padre Santo. ¿Ah? No, si Toñito pelear con él es tremendo. Pero ¿por qué? Hay algo muy importante en esto. Ustedes han escuchado que cuando usted tiene una llamita y le echa más leña, la llama prende más. Claro. Pues eso pasa con el mal genio de nosotros. Quien le encanta estar en confrontación y en pelea, no para. No para. Me hace acordar, hace muchos años mi suegra me contaba, y ella me decía, ay, mi mamita, ella era tan bonita, pero cuando empezaba la cantaleta duraba la semana completa con el mismo tema. Y llegaba al punto que lo hacía uno explotar de la misma cantaleta que ella lee con el mismo tema. Yo conozco a alguien. ¿Por qué? Porque buscan contienda con la otra persona, buscan pelea, buscan tener Hasta hostilidad, que- que alguien llegue y se le levante y empiece a continuarle la pelea. ¿Quién es cantaletoso? Cuando toca. Cuando hay momentos. Acá hizo los Por santos. eso. ¿Y la cantaleta qué conlleva? A eso, a hostilidad. A hostilidad. ¿Por qué? Porque uno Contiendas. empieza y dele la misma sonsonete todo el tiempo, hasta que llega la persona y se levanta y, Bueno. ah, ¿sí ve? Que usted se me levantó. ¿Pero por qué? Porque uno empieza y que busca que Contésteme algo. Esos inconscientes, tú no vas a decir voy a empezar a cantaletear para poder que esa persona me pelee, no. Pero
dentro de la forma de ser de uno, que uno dice, ay no, pero es que así soy yo y a mí nadie me cambia, pues ahí estamos en graves problemas. Escuché esa frase. Porque todos todas este tipo de cosas hacen que yo no pueda tener esa conexión con el Señor real. Cuando estamos hablando de un espíritu que empieza a secarse, cuando un espíritu empieza a secarse, todo esto empieza a moverse en cada uno de nosotros. La carne Todas crece. este tipo de emociones, y eso sale a flor de piel. Eso nos borotan. ¿Qué más nos hablan? Celos. Hablamos ya hace un momentico de los celos. Arrebatos de furia. ¿Quién se ve? ¡Pum! Y explota. Ay, hoy todos son santos. No, Dios mío. El ayuno nos cambia. Dios nos transformó. Sí, Dios lo está Ya transformando. estamos siendo moldeados. Ambición. ¿Quién le gusta tener más? Y más, y más, y más. Es lo que dice María de los Ángeles, es muy cierto. El que venga a decir que no tenga ambición en algo, No está acá. está. Pero entonces, ¿cómo es el manejo de esa emoción de la ambición? Así la quiero. Si mi ambición es el principal foco, entonces, ejemplo, como dice María de los Ángeles, no, es que yo quiero tener más casas. Y es que yo quiero. Mi foco todo es centro y termina siendo también idolatría. No, pero es que si yo no tengo dinero en el bolsillo, entonces no soy nada. Eso también hace parte de la ambición. El Señor le da a uno en el momento Que tiene que darlo. que tiene que darle. ¿Por qué nos quitan? Porque es que ahí es donde empiezan nuestras emociones realmente a mostrarse, a desesperarnos. Empezamos a mirar a ver qué hacemos, porque es que yo tengo que tener el billete aquí en el pantalón, y si no me empiezo a desesperar y empiezo a mirar y empiezo a buscar. ¿Y eso a qué me lleva? A cometer errores, Malas decisiones. malas decisiones. Me meto en el primer negocio que me Propongan. muestren. ¿Por qué? Porque necesito la plata. Necesito como sea. Que si me tocó trasnocharme y pasar de largo 3 días, no me importa. Si no me importa, las orejas me las quito después. Un pepino. Démonos de cuenta cómo una emoción empieza a llevarnos también A mala otros decisión. ritmos. Estamos hablando de cómo las emociones mal manejadas. Todos tenemos ambiciones. ¿A qué me refiero? Sueños. Un chico salió del bachillerato y ¿qué pretende? Entrar a la Continuar. Entrar a su universidad, culminarla, tener un buen trabajo. Estamos hablando de una ambición que si es bien encaminada, estamos hablando de que si el Señor está guiando, es una ambición que está completamente controlada por Él. Y se sabe que va por el camino perfecto. ¿Okay? Egoísmo. Es así que se ve en todo. Es que mire que Nancy se trajo la chaqueta más bonita que yo. No, yo la próxima me traigo una más bonita que la de ella porque ella no me puede ganar. Y empiezas tú a maquinar una cantidad de cosas. Y eso nos lleva también a cometer muchos errores. Muchas personas buscan destruir a esa persona por evitar que esa persona Crezca. sea mejor, Crezca. o le vaya mejor, o sea mucho mejor que yo. De hecho, todos tenemos a alguien mucho mejor que cada uno. Ujú. Eso me incluye. Mucho mejor que cada uno de nosotros. En cualquier área de la vida, en Sí. cualquier punto. Pero si yo me baso en eso, pues nunca voy a poder avanzar. Y eso es lo que lo carcome a uno. Por eso es que habla de pasiones, de carne, porque eso lo consume a uno. Discordias, divisiones. Lo que hablábamos con anterioridad. Si nos damos cuenta, cada uno de estos, y si ustedes lo leen detalladamente, cada uno va llevando A otro. al otro. El egoísmo que me lleva a la discordia. ¿Ya cuál es el otro? Divisiones. Entonces, ¿qué busco? Que no me le hagan ganancia. ¿Sí? Es
ella es terrible, a ella ni me la miren. No, a ella no. ¿Y qué empieza a hacer la gente? A dar un paso al lado, a dar un paso al lado y a aislarlo. Todo esto, cada una de estas situaciones que nos habla aquí la palabra, nos lleva siempre a una destrucción. Y esta destrucción nos lleva a un estancamiento. ¿Qué gano yo con ponerme a buscar destruirle la vida a Nancy? Ella sigue, ella avanza, ella sigue conectada con el Señor, ella sigue ahí agarrada y ella sigue avanzando. Y yo como una tonta, ahí estancada, y ahí mirando a ver qué le puedo hacer, cómo puedo hacer para poder, ya me la paso maquinando todo el tiempo. Y autodestruyéndose. Exacto. Ahí y empieza ese olor maluco, como el que estábamos hablando del estancamiento. Más abajo, después terminando de la enumeración de estas cosas semejantes, dicen, acerca de los cuales os amonesto. ¿Quién? Pablo. ¿Y a quién está hablando? A la iglesia. A cristianos. Mire que aquí no le está hablando a gente del mundo, le está hablando a cristianos que se supone, si asume, que conocen del Señor. Porque cuando a ti te dicen yo soy cristiano, uno que asume de inmediato, ¿cierto? Claro. No, conocer al Señor. Entonces, ¿cómo debería ser su vida? Diferente al resto. Completamente diferente a todo lo que estamos hablando. Entonces, sin embargo, él encuentra que la gente vive de todo eso, vive de todo este tipo de emociones, vive de esas divisiones. ¿Qué es lo que hace que la iglesia se destruya? El chisme. Una cosa mal dicha. Envidia, divisiones, ira, rabia, todo lo que acabamos de leer. Eso es lo que hace que una iglesia se divida. Eso es lo que hace que una iglesia se destruya. Y eso es lo que siempre busca el enemigo. ¿Qué busca el enemigo? ¿A qué viene? Matar, Robar y destruir. ¿Y qué nos dice más abajo? Que los que practican tales cosas, ¿qué dice? No Heredarán el reino de los cielos. Pero son cristianos. Por eso es que les está hablando. Está diciendo, ojo, ¿qué les pasa? Hablábamos en un momento dado de la soberbia. ¿Cuántas veces por soberbia han dejado un trabajo? Amén. ¿Cuántas veces por soberbia han perdido una amistad? Ahí está. ¿Cuántas veces por soberbia han perdido hasta las mismas cosas? Las mismas cosas que han adquirido. La bendición de Dios. Esto, digamos que estamos hablando de la parte física. Ya vamos para allá. Estamos hablando de cosas que lo vemos a diario. ¿Y cuántas veces por soberbia se han perdido hogares? Sí. Porque no soy capaz de tener la humildad de reconocer errores y de llegar a los pies de Juanito, Cristo, a la presencia del Señor. Cuando yo tengo esa soberbia, no me permite avanzar en absolutamente nada. Estoy en ese pozo estancado, oliendo maluco. Yo miro a todo el mundo así, por encima, pero resulta que es que los que me están mirando a mí es así, los demás. Máquina. Que me están diciendo, no, qué tristeza. ¿Usted todavía hay mentira? Démonos cuenta de que todo este tipo de cosas es las que hacen que uno no avance ni así como dice, ni con las cosas de aquí del mundo, ni con el Señor. Ni con el Señor. Porque uno con la soberbia del Señor no lo mira ni para escupirlo. Esa es la palabra. El activo no me sirve. Ahí sí como dice, él sí le dice a uno no me sirve, permitido. Miren cómo uno empieza a ver y a decir, no quiero estar así, quiero estar
más el fruto del Espíritu, ¿qué es? Amor, paz, paciencia, benignidad, fe, templanza. Ah, Y dominio propio. ah, Contra tales cosas No hay ley. no hay ley. Entonces, ¿qué gano yo con comerme la comida perfecta? Langosta. ¿Qué gano yo con lavarme las manitos? ¿Qué gano yo con llevar las ofrendas? ¿Qué gano yo con Ayunar. decir que, o sea, En vano. sí, lo que dice yo, lo que dice Miguel es cierto, con ayunar un montón, pero si mi vida sigue siendo exactamente como la parte de arriba? Si los zapatos los No hay tienen. cambios. Alguien me decía en algún momento el año pasado, cuando estábamos hablando del encuentro de mujeres, me dijo, no, pastora, pues es que yo he ido como a 5 y no pasa nada. Y no va a pasar. Si tú no Si tú no permites. dispones tu corazón, no va a pasar nada. No va a pasar absolutamente nada. Tienes que abrir tu corazón para poder que el Señor actúe. Prepararse. Que lo limpie y pueda actuar. Y en eso tienes toda la razón. Tú puedes seguir asistiendo a 5 Miles. más. Pero si tu corazón no está abierto, no pasa nada. Y lo vamos a ver después. No pasó nada. Por eso es que muchas personas entran en frustración. Porque normalmente se cree que cuando uno va a un encuentro de estos, uno ya llegó súper transformado. Volando y volando. Eso, mejor dicho, me volcaron allá y yo ya llegué súper bien. Y la guerra está acá. No, ¿por qué razón? Porque es que cuando nada más en una prédica, si el corazón no está dispuesto, No no pasa pasa nada. nada. Lo decía Juanito en la prédica y lo decía Cielo esta mañana. En la alabanza, solo cuando uno llega y entra en esa presencia del Señor, es increíble cómo el Señor lo toma a uno. Amén. ¿Está haciendo frío? Sí. Sí, pero cuando uno está en la alabanza, uno empieza a moverse y el Señor Amén. empieza a uno a darle como calorcita. Amén. Entonces, por eso habla uno de entrarse en esas aguas, como lo dice Juan. Estamos hablando de esas aguas profundas, en ese río. Y es por eso es que eso es lo que ofrece el Señor. Río de agua viva. Él no dice ahí río de agua estancada. El río de agua viva. Eso es lo que ofrece el Señor. Eso es lo único que ofrece Él. Viendo el Espíritu Santo como se compagina. Sí. Todo. Pero los que son de Cristo, aquí viene la parte importante. ¿Qué dice ahí? Han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Y no es como en algún momento veíamos en las, ¿cómo se llama eso? En las procesiones que empiezan a latigarse para crucificar su carne, porque así es que lo toman. No se trata de eso. Estamos hablando de una serie de emociones que nos llevan a la destrucción. Una serie de emociones que nos llevan a destruir a otros. Porque resulta que es que nosotros no nos damos cuenta y estamos destruyendo a los que tenemos a nuestro alrededor. Y cuando nos damos cuenta, ay, ¿por qué pasó? Por sus actitudes. Alguien le escuchaba a un chico que cayó en la droga, y él decía pues, yo sé que mi mamá estaba sola en ese momento, pero yo no tenía con quién hablar porque mi mamá trabajaba día y noche. Yo no tenía en quién recargarme. Y me pasaron muchas cosas, pero yo no tenía a quién decirle. ¿En qué Y refugiar? adivine quién sí lo escuchó. El amigo. La calle, y pues le ofrecieron droga y el chico cayó. Entonces, miren cómo hay cositas que uno cree que son solamente para uno, que solamente lo destruyen a uno, pero resulta que uno tiene muchas personas alrededor a los cuales uno también les hace daño, Afecto. Entonces nos dice, pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y ¿qué más? Deseos. En el 25, ¿cómo nos dice el 25? ¿Cómo andamos en el Espíritu?
Manifestarse constantemente. Alabar, clamar y cuando lo que estábamos hablando ahorita, hacer un buen ayuno. Entregarle realmente nuestro corazón al Señor. Decirle, Señor, tengo tantas cosas, que hay cosas que yo no conozco. Y hay cosas, hay basura que uno tiene en su corazón que uno no conoce, que uno no sabe. Pero cuando el Señor dice a sacarlas, empieza a mostrarlas. Amén. Entonces, cuando empieza a mostrarlas, ahí viene la decisión de nosotros. O se las entregamos a Él, o seguimos igual. Igual o peor, diría yo. En el 26, no nos hagamos que una palabra importantísima, vanagloriosos, irritándonos unos a otros, envidiándonos unos a otros. ¿Se dan cuenta porque hablábamos de la soberbia? Como estábamos diciendo, nosotros somos siervos del Señor, completamente, tanto ustedes como nosotros somos siervos del Señor. El Señor nos usa para tal vez hacer un milagro, pero nosotros jamás los hacemos. Nosotros jamás, nunca. Ay, no, es que lo que pasa es que como usted hace los milagros, nosotros ninguno. Por eso siempre la honra y la gloria es para el Señor. Amén. Vamos a mirar la palabra, ya les digo. Vamos a Salmo 68:6. Salmo 68:6. Salmo 68:6. ¿Qué nos dice su palabra? Dios hace habitar en familia A los a los desamparados. desamparados, saca a los cautivos a prosperidad, mas los rebeldes habitan en tierra seca. Todos pasamos por un desierto, porque todos tenemos problemas, todos tenemos inconvenientes. Pero ¿qué pasa si tú llevas 15, 20 años en ese mismo desierto? No. Algo pasa ahí. Necedad. Algo está pasando allí. Algo está pasando porque eso no es normal. ¿Qué le pasó al pueblo de Israel? Rebelde. Cuando le tocó pasar esos 40 años. Terco. Necedad. Eso fue así nada más. Así no. ¿Por qué? Justamente, entonces por eso es que le toca no remontarse la vida de uno y uno tiene que empezar a mirar, bueno, ¿cómo así? Yo llevo financieramente quebrada desde hace 15 años y sigo quebrada. ¿Qué pasa? Algo está pasando allí. Seré yo maestro. Algo está pasando dentro de mi casa, dentro de mis finanzas, que no me ha permitido avanzar. ¿Por qué? Entonces ahí es donde uno le pregunta al Señor, ¿qué es lo que está pasando? ¿Qué es lo que pasa allí en mi corazón, en el corazón? Tiene que empezar por uno. Uno jamás empieza por el de los demás. Empieza por uno. ¿Qué pasa conmigo? ¿En qué la estoy embarrando? Normalmente en las parejas, por eso también hay peleas, ¿no? Es su culpa, el otro no es su culpa, no es su culpa, no es su culpa. Y vaya y para acá, vaya y para acá. Y la pelota rebota. Pero nunca se vio la solución. Entonces, es ver qué me pasa a mí. A mí, qué es lo que me está pasando y por qué estoy dentro de ese desierto. ¿Por qué no hemos avanzado? Estamos hablando de la parte financiera. Vamos a la parte ministerial. Muchas personas llevan años de los años sentadas con todos los talentos que el Señor les ha dado y ahí guardaditos, con muchas cosas para poder empezar a dar fruto, pero no, ahí quieticos.
¿Qué pasó allí? ¿Por qué? Son preguntas que nos tenemos que empezar a hacer. Y nos dice, hay algo muy importante ahí en esa parte cuando nos habla de malos rebeldes habitan en tierra Seca. porque cuando uno es rebelde, el Señor le habla a uno por acá, le habla por acá, le habla por acá, pero uno como es Como el mulo. rebelde, nos está diciendo la palabra, rebelde. Ay no me parece. Es que a mí me parece que lo mejor es hacerlo de esta manera. Y a mí me parece que yo podría hacerlo mejor. Si a mí me parece, pues el Señor le dice, bueno, mijo, Dios está obra. bien, hágalo. ¿Qué hace uno con sus hijos? Normalmente, cuando empiezan así. Se va a estrellar. Bueno, no se Estrellese, preocupe, papito. ya le Ya, dije, ya te- pero pues es lo que quiere, hágalo. Se va a caer. Eso hace nuestro papá. Díganos y díganos y díganos, y nosotros mantenemos en rebeldía. Somos peor que los niños de 15 y 16 años. Isaías 29, el 7. Isaías 29. No quiero pa. Y será como sueño de visión nocturna la multitud de todas las naciones que pelean contra Ariel, y todos los que pelean contra ella y su fortaleza, y los que la ponen en apretura. Y les sucederá como el que tiene hambre y sueña, y le parece que come, pero cuando despierta su estómago está vacío. Tremendo. Y ¿Cuál como es? el que tiene sed y sueña, y le parece que bebe, pero cuando despierta se halla cansado y sediento. Así será la multitud de todas las naciones que pelearán contra el monte de Sión. Así somos Señor nosotros. 29:8. Se nos van en deseo las cosas. ¿Por qué? Porque nosotros no escuchamos la voz del Señor. Hablaba esta mañana su palabra justamente esa parte. Escuchar, aprender a escuchar. Pero no solamente es escucharla, es ponerla en práctica. Porque a mí me da lo mismo aprendérmela, escuchar, pero no hacer absolutamente nada. Simplemente hacer todo lo contrario. Y por eso es lo que nos muestra ahí en su palabra. Yo puedo soñar o que voy a avanzar, pero resulta Tiene otro plan. que voy a seguir ahí estancado, voy a seguir en esas aguas estancadas. Vamos a ponernos en pie. Que sea el Señor mostrando en el corazón de cada uno de